Audio Jungle. Audio Jungle. Estaba con esta parte, ¿no? De cuáles son, ¿no? Realmente hoy en día el paradigma es, seguimos teniendo aquellos mismos derechos laborales que, vaya, hace algunos años sean los que se contemplaban, o inclusive hoy en día podrían haber algunos que, dadas los cambios jurídicos, inclusive los cambios sociales que hemos tenido, podrían considerarse como nuevos derechos o nuevo paradigma de esos derechos laborales, ¿no? Eso es igual, los estaré tocando yo creo que un poco al final ya de esta conferencia, como aquellos que inclusive son de índole precontrato, ¿no? Aquellos que inclusive ustedes ven cuando dicen, oye, es en serio que puede haber una discriminación dentro de los anuncios periodísticos o inclusive esto estaría atentando contra la dignidad humana en la propia propaganda de la patronal para efectos de ofertar una vacante o algo. Sí, bueno, ya veremos más adelante cómo esta evolución de los derechos humanos ha llevado también a sembrar el derecho laboral en estas circunstancias. Pero bueno, un poco de los antecedentes que tenemos de los derechos, igual como siempre se ha referido, pues históricamente, ¿no? Ver cómo es que nosotros llegamos a tener a lo que hoy se considera estos mínimos legales establecidos en la Ley Federal del Trabajo para efectos de considerarlos como derechos laborales, ¿no? Y empezaríamos entonces con esa parte postrevolucionaria, ¿no? El trato inhumano que tenían aquellos trabajadores y que inclusive lleva pues, igual a esta parte de descontento social, no tomando nada más la parte laboral, sino igual está ya la parte agraria, pero todo ese descontento lleva lo que nosotros conocemos como nuestro movimiento civil, revolución de 1911 a 1917, y bueno, concluyendo igual, algunos dicen que hasta la promulgación de nuestra Constitución del 17. Sin embargo, ese nos lleva al primer punto, ¿no? Si realmente hoy en día considerar que una jornada de 8 horas vaya inclusive es inhumana o tendría nuevos factores que ser considerados, ¿no? Inclusive igual, hoy en las vertientes legislativas habla inclusive de reducir la jornada laboral, pero bueno, a veces entre los estudios que uno realiza dices, oye, efectivamente eso podría beneficiar a los trabajadores, pero ¿qué tanto también beneficia a la parte patronal, ¿no? Sobre el reducir, si se vería mermada la parte de la productividad o inclusive, ¿no? La reducción de las propias jornadas laborales llevaría a una nueva contratación de nuevo personal, pero entonces, ¿qué pasaría también con otro derecho que es el debatible también en la clase de hoy, que es el salario? Pues para empezar, bueno, empezamos con la jornada laboral, ¿no? Pues sabemos que la Ley Federal del Trabajo, en términos del artículo 123 de la Constitución, nos marca un máximo de 8 horas. Sin embargo, bueno, vaya, también esta parte de esos máximos se ven, como diría yo, a veces también utilizados de alguna manera por la parte patronal para efectos de hacer que sus trabajadores, pues más de allá de trabajar 8 horas, estén más tiempo en la parte, vaya, en la parte de la productividad con la empresa, ¿no? Para citar un ejemplo, en algunos años estábamos asesorando una empresa y ellos nos hablaban mucho de manejar lo que hoy en día se conoce como una jornada discontinua. ¿A qué voy con esto? Que entendiendo la parte cultural de, vaya, de llevarte a emplear a alguien, lleva a pensar cuál es la distancia que se transporta un trabajador hacia su centro de trabajo, ¿no? Y veamos esta parte de, oye, realmente un trabajador promedio invierte alrededor de una hora, hora y media para llegar a su centro de trabajo, lo que implicaría también una hora, hora y media para allá. Entonces, para efectos de implementar la producción, incrementarla, vaya, en aquellos años se planteó, ¿no? Esta forma de decir, pues, de 9 a 1, diles que se pueden ir de 1 a 3 de la tarde, tomar sus alimentos, la ley te dice que mínimo será media hora, pero esta se veía de cierta forma bondadoso, es decir, tienes 3 horas para tu esparcimiento, tú puedes decidir qué hacer, pero fuera el esparcimiento laboral, ¿no? Se retomaba a las 3, 4 de la tarde para cumplimentar esa jornada mínima de 8 horas, ¿no? Pero ¿qué era lo que pasaba? Que la gente al final de cuentas, pues sí, disponía de un inicio de esa hora, pero posteriormente decía, bueno, yo no tengo tiempo para irme a tomar unos alimentos o inclusive a hacer otro tipo de actividades. Hay quienes sí, bueno, tuvieron algunas
ideas hay, vaya, como de ir a gimnasios, ese tipo de cosas, pero la mayoría sí en parte de oficinas retomaba sus actividades, decía, ok, pues ahorita mejor me apuro a mi trabajar y sacar mis pendientes y posteriormente sigo, ¿no? Sin embargo, esta parte, pues al final no generaba lo que igual llevará a otro tipo de prestación o un derecho, ¿no? Que es el pago de las extras. ¿Por qué? Al final de cuentas adelantaba trabajo, pero siempre ha sido una carga de dar trabajo y dar trabajo. Y bueno, terminaban saliendo a las 7, 8 de la noche, pero sin generar horas extras. ¿Por qué? Porque ellos de manera voluntaria al final estaban cubriendo con esa hora de comida y con las dos subsecuentes trabajo dentro de la empresa. Sin embargo, igual, este tema ha sido una variante hoy en día por las nuevas, vaya, interpretaciones que se ha dado sobre la figura de trabajo humano, estas condiciones mínimas que debe de tener un trabajador. Ya ahorita, bueno, tenemos esta parte del final igual sobre el bloque profesional. No me quiero meter un poco en eso porque son dentro de las nuevas perspectivas que tienen sobre las relaciones laborales. Bueno, debe tenemos igual un mínimo en esta parte que nos dice que son máximo 8 horas en una jornada diurna y en la nocturna, que es a partir de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, un máximo de 7 horas, ¿no? Pudiendo tener también un trabajador alguna condición de tener una jornada mixta, ¿no? Donde su máxima será de 7 horas y media. Sin embargo, igual sería la interrogante hoy en día, sí. Esta jornada hoy en día, como lo establece un máximo la ley federal del trabajo, puede ser considerada inhumana o tendría que ser analizada nuevamente por los legislativos para efectos de reducirla a, a la consideración y opinión de expone ahorita, pues sí tendría que hacerse un estudio, pero más allá del estudio, también sobre aquellas actividades propias de cada persona dentro del desarrollo profesional que tenga, propias igual de la actividad que desempeña, ¿no? Cosa que igual, en algunos casos ya han sido interpretadas, inclusive dado como derechos laborales, pero dentro de esos contratos colectivos que se dan dentro de las relaciones colectivas y que van a tener ciertas mejorías por ciertas ramas de la industria o ciertos tipos de sindicatos, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, esta parte, pues, sigue siendo, vaya, como decimos hoy, un derecho mínimo que se tiene en la ley, ¿no? Porque también esta parte me lleva igual a esos anuncios de periódico que ustedes ven, ¿no? Que de repente dicen, a oferta de trabajo tal, en general, con prestaciones de ley, ¿no? Haciendo esa similitud de que el hecho de que diga con prestaciones de ley pareciera que es un favor por parte de la patronal hacia el trabajador y no así el respeto al derecho como una fuente de la obligación que impone la ley del trabajo a la parte patronal. Ahí ya les está hablando. ¿Qué dice aquí? Sí, perdón, es que aquí de repente me aparecen algunos datos. ¿Va? Entonces, esta parte igual de ver esas cotizaciones mínimas es saber cuáles son. A veces, o inclusive es de manera desafortunada, el ver cómo las personas cuando llegan a consultar a un abogado, llegan y preguntan, oigan, Lig, pero es que yo realmente trabajaba más tiempo, ¿no? En cuestión nota de la jornada. Oye, pero son horas extras y siempre se le tiene que decir, pues, ¿qué te crees que hoy en día también hay un candado que han puesto las empresas dentro de las condiciones laborales establecidas en el artículo 25 de la Ley del Trabajo? ¿Cuál es este candado? Que ellos dentro del contrato individual de trabajo, que la gente desafortunadamente a veces no lee, firman nada más que firman, se ve esa cláusula que dice, para efectos de que el trabajador pueda laborar horas extras, tendrá que pedir vía oficio o vía escrito permiso a la parte patronal para desarrollar ese hora extraordinaria, ¿no? No teniendo eso, básicamente estás excluyendo a la patronal sobre la obligación de ese pago de horas extras. De manera somera. Ya veremos que, bueno, a lo mejor más adelante en este ciclo de conferencias podríamos hablar cómo combatir esto dentro de la parte procedimental, ya en un proceso con toda esa materia probatoria que se pudiese recabar por parte del trabajador, ¿no? Pero sin embargo, bueno, retomando esta parte de la jornada, lleva también la pregunta, bueno, y en caso de que no existiera esa cláusula, ¿hay forma de que me paguen horas extras? Sí, la verdad es que igual, también la ley en ese mínimo de derechos que establece para los trabajadores y esas máximas también que tiene, dice que, bueno, los trabajadores tendrán que trabajar como máximo 3 horas después de su jornada en un día. Ese es el máximo. Y este podrá ser, vaya, repetitivo solamente por 3 veces a la semana, en una jornada semanal.
O sea, es ahí es donde luego también llega este interrogante de, bueno, es que yo trabajaba normalmente pues 2 horas diarias, ¿no? Entonces, bueno, si hacemos el cálculo, las máximas que se pagarían al doble son las primeras 9 horas y las posteriores pues, serían al triple, ¿no? Y es donde se hace igual este cálculo ya matemático, que a lo mejor algunos abogados dicen, ay, yo me quería dejar de las matemáticas en el derecho, pero no, aquí en materia laboral seguimos aplicando las matemáticas. No, bueno, es igual, también hay que entenderlo porque esta parte de estar el trabajador en la etapa de subordinación durante la jornada lleva también a un incremento a otro derecho que también es parte de esa lucha que se tuvo en la parte de la revolución, ¿no? El obtener un salario digno. Salario digno que, bueno, a la interpretación igual de su exponente, siempre he considerado que pues esta figura de salario se ha desatendido más allá de la década de los 80 a la actualidad, ¿no? Vía ejemplo, teníamos que antes con un salario digno, pues bueno, aquellas generaciones, por ejemplo, mis abuelos o alguien de esas edades decía, yo con ese salario podía mantener una familia de alrededor de 5 o 6 personas con casa, techo, vehículo, ¿no? Toda esta parte que es, ok, no hemos tenido esa ventaja de tener un salario con las mismas condiciones que se va dando socialmente, ¿no? Sin embargo, bueno, eso igual será debate de otra postura sobre lo que sería el estudio de la propia Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que ellos dicen que ese salario es más que suficiente para efectos de la manutención de una familia. Para aquellos que llevan la materia de derecho de familia, pues sabrán que a veces cuando se está en el debate de la pensión alimenticia, inclusive los jueces hasta dicen, oye, pues un salario mínimo. Dices, oye, pero si el salario mínimo es para 4 personas, ¿no? ¿Cómo que es que a mí me vas a dejar en esta parte, ¿no? Hoy en día, bueno, ya no es base de cuantificación, también se usan medidas de mínimo, pero bueno, igual entendiendo esa parte salarial y ese derecho que se va consiguiendo con estas gestas vaya, revolucionarias, pero que también su finalidad era el ser retributivo a trabajo. Da el principio que se dice que a salario igual, o trabajo igual, salario igual. Entonces, eso conforme al salario. Igual, eh, hoy en día igual podemos nosotros tener que cuestiones del salario, pues vemos que hoy es usado igual para fines políticos, aquí entra mucho el tema de la parte política, pero sin embargo sí hemos tenido a razón ahorita de un incremento salarial, pero también igual habría que ver que no nada más atiende a situaciones locales, sino también esto tiene una perspectiva sobre aquella incertidumbre que se tuvo sobre el Tratado de Comercio y hoy en día con el TECMEC para efectos de reestructurar la forma en que se establecería un salario. Inclusive, vaya, igual como breviario, antes se contaba con salarios mínimos en 3 zonas geográficas, que era A, B y C. Hoy en día nada más se tiene una vaya, ¿cómo se llama? 2 tipos de salarios, el salario mínimo vigente general y el otro que será aplicado en zonas fronterizas. Para efectos igual de tener una perspectiva de lo que hoy es el salario mínimo, se acaba de incrementar, tuvo un incremento y hoy en día está en alrededor de 248.93. Igual, eso hay que tenerlo en cuenta porque va a ser base para la cuantificación de algunas prestaciones que se llegan a cuantificar vía prestación directa en una acción laboral. De igual forma hay que tener en cuenta si estamos frente a un patrón que de repente también tiene esta costumbre de decir, bueno, ese es el salario que dispone la ley, pero yo puedo disponer de cualquiera, inclusive pagar menos de lo que se llega a dar en estas circunstancias, ¿no? Entonces, en cuanto a esto, igual, hay que entender que el salario, igual, en su estructura, tiene un salario mínimo, que es el que vaya, marca la ley. Sin embargo, también puede ser, vaya, o tenerse un salario diario integrado. Este que va a contemplar demás prestaciones que tenga el trabajador, como ayuda de renta, vales, despensa, incentivos, bonos de puntualidad, todo esto que va a configurar un salario diario integrado y ese va a ser inclusive también la base para efectos procesales en vía de cuantificación para una demanda. ¿Sí? Ahora, también hay que ver que dentro del rubro del salario, pues vemos que inclusive hay en la parte procesal algunas topes o inclusive algunos
¿cómo decirlo? Algunas cuestiones que darán vida al salario mínimo como un tope para cuantificación de prestaciones. Vaya, ejemplo de ello, haciendo rápido memoria, se me viene el de el pago de prima de antigüedad, que ese es un derecho, de igual forma que te vas a hablar de él, pero vaya, este se ve topado, no será partícipe en salario diario integrado, sino será cuantificado con una base que ahorita lo comento cuando esté en el rubro de prima de antigüedad. Siguiendo con el salario, vaya, hay que ver que de forma remunerada, el patrón también está condicionado a hacer el pago, inclusive también en la vía mercantil, en la vía fiscal, veremos que ya ser declarado, inclusive también referir qué tipo de temporalidad tendrá, si será semanal, si será quincenal o inclusive mensual, ¿no? Y de qué forma también lo va a integrar. Ahora, hay que ver que esta figura también es un elemento primordial que debe de establecerse dentro de las condiciones laborales que se establecen dentro del contrato de trabajo. Recuerden, está dentro del artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo. ¿De qué les sirve, chicos? Bueno, abogados, estudiantes, el hecho de a veces tener una relación contractual, pero que la empresa, de igual forma, también genera un pago diverso a lo establecido legalmente, ¿no? Por decirles un ejemplo, hemos tenido igual, también como asesorar a empresas, como de igual forma, estar en contra de las empresas, hemos visto cómo ellos establecen un salario en un contrato, por citar un ejemplo, de 300 pesos diarios, pero la realidad es que ellos, vía nóminas, en un pago de 300 pesos vía tarjeta bancaria y esta parte, pero finalmente también hacen una retribución en efectivo. Bueno, vaya, se debería de contemplar como un salario integrado, pero son parte de esas, digamos, triquiñuelas jurídicas que aplica la empresa para efecto de reducir cierta carga de impuestos o inclusive de declaraciones, y de igual forma pensando en cómo vas a solventar ciertos conflictos de carácter económico que pudieses tener por el descontento de algún trabajador. Aunándome esta parte de la parte patronal, hemos visto muchas veces que los patrones, cuando hacen este tipo de contratos, son su base para que en una contienda judicial ellos manifiesten, mira, yo tengo un salario X que concuerda con un salario contractual, y entonces eso es lo que debe de tener el juez para su criterio a efectos de determinar la base salarial, para efectos de obtener igual las demás prestaciones que por ley le corresponden, ¿no? Entonces, sí hay que tener cuidado con esta parte del salario, de ver cómo lo integran, se establece el salario. Muchas veces se le pregunta al trabajador, oye, ¿cuál era tu salario? Y a veces igual, ellos dicen, mira, es que tengo dos, tengo el del contrato, tengo el del IMSS, el del IMSS, tengo el mínimo, en el contrato tengo 400, y dices, rayos, tendrías que tú cuadrar esta parte, porque también para efectos igual de aquellos derechos que se han obtenido a través de las luchas sociales, pues ha sido el de seguridad social. Básicamente el salario que tú estés declarado por parte de la patronal va a ser el que va a pegar a efectos, en primera instancia a lo mejor para una figura de pensión alimenticia, perdón, de pensiones, en cuestiones de seguridad social o inclusive para efectos también del pago de riesgos de trabajo o cuantificación de algún tipo de indemnización que pudiese tener algún incidente, ¿no? Entonces, más que entenderlo también como un derecho que ya es aplicado por los patrones, también es ver el salario como una figura que va a repercutir con toda tu relación laboral en caso de una controversia de carácter económico con la patronal, ¿no? Entonces, sí, con este rubro del salario, sí les digo, ojo con la parte de si está documentado a través de un contrato, si no se tiene, de igual forma, también ver cómo se va a acreditar este tipo de derecho ya ante un órgano jurisdiccional, porque también he visto algunos, no voy a poner así, algunos figuras que ya no se manejan tanto, pero que antes decíamos, los coyotes en el derecho laboral. Me tocó llegar a ver asuntos que, por ejemplo, inflaban el salario, donde normalmente sí tenía un salario como tal. Imaginemos la empresa cuadrado todo, IMSS, contractual y SAT, ¿no? Toda esta parte cuadrado, pero cuando el trabajador expone su exposición de su jornada y el salario diario integrado, inclusive llegábamos a ver que ponían hasta botellas de vino u otro tipo de prestaciones, ¿no? Que inflaban el salario y que eso
también para efectos de la patronal, el hecho de que no tenga un contrato, que, ojo, esto no quiere decir que no existe una relación laboral, simplemente es la inexistencia plasmada en un documento de las condiciones laborales, lleva a una interpretación en donde va a haber cargas probatorias, ¿no? Donde si él me llega a acreditar la parte trabajadora, todas esas prestaciones que se daban, bueno, a efectos del artículo de la ley federal del trabajo, que nos dice el principio cooperario, en caso de duda, pues será a favor del trabajador, y más allá inclusive de la parte procesal sobre las cargas de probatorias que tiene el trabajador dentro de los procesos, ¿no? Bueno, me gustaría tener una conferencia específica sobre esta carga procesal de las pruebas, ¿no? Sigue siendo un tema para efectos de las empresas el no tener en orden todo vaya, toda obligación que tienen, pero que, vaya, las costumbres también les ha llevado a no tener esto, ¿no? Y entendiendo estas costumbres que, bueno, estadísticamente más del 60% de la actividad empresarial está de manera irregular. No, bueno, no voy a andar un poco más en esto, pero nada más vaya, algo ejemplificado, ¿no? Son pocas las empresas que realmente tienen regulado toda esta parte y que van a sustentar en alguna parte procesal o inclusive por el simple cumplimiento de la norma jurídica a las obligaciones que les imponen. Bueno, pues ya tenemos una jornada, tenemos un salario y ¿qué creen? Pues tenemos también derecho a esa parte de disfrutar de la vida, ¿no? Y es decir, tenemos derecho, pues sí, la ley te dice que vas a tener y gozar de un día de descanso como mínimo por 7 días laborales. Entonces, ahí ojo con la parte como mínimo, porque vemos jornadas laborales de lunes a viernes, y dices, ah, qué bondadoso patrón, no, no, realmente son las condiciones que pudiese darte el patrón, inclusive aquí podría entrar. Si realmente hubiera una disponibilidad por parte de las patronales, pues diría, pues si el mínimo es uno, pues yo por tu productividad te puedo dar hasta 3, 4 días, ¿no? Pero bueno, eso no creo que se vea en los años venideros porque merma la producción y para aquellos abogados que estamos también del área patronal, pues no lo vemos tan viable todavía a un futuro cercano, a menos que estemos frente a disposiciones novedosas en materia de derechos humanos. Ok, día de descanso. Y de igual forma, ¿no? Ya tenemos esta parte de cada 7, un día. De igual forma, la propia ley nos dice, bueno, existe un día que, que no tiene tintes vaya, de estas partes religiosas, entendiendo el domingo como el día del domingo, nos dice que el día de descanso obligatorio puede ser el domingo, ¿no? Y que inclusive, si nosotros, por cuestiones de la jornada laboral, tuviéramos que trabajar el día domingo, tendríamos derecho a esa famosa llamada prima dominical. Esta, para efectos de cuantificación, te dice que será al término de un 25% del salario que se percibe por día. Ah, entonces, esta parte por la día de descanso. Igual, hay que ver la forma en que se pagan también estas horas extras existentes, cuantificando el salario, y en caso de que se llegue a trabajar más de los 6 días, contando, imaginemos el día 7 como un triple de la jornada laboral, considerando que el día de descanso, como es obligatorio, se tendrá que pagar al doble, más el salario que te corresponde por día, tendríamos un pago triple ahí, ¿no? Entonces, igual eso sirve para efectos de una cuantificación dentro de las prestaciones que se van a establecer en una demanda. Mm. Hay, por ejemplo, también cuando hacen su narrativa de demandas, porque hay veces que trabajan los domingos, pero por comodidad a veces o por formato, he visto abogados que siempre ponen lunes a viernes, ¿no? Oye, eso es real, y ya cuando estás en el desahogo de pruebas, el trabajador ya estando ahí, vaya, declarando siempre dice, ay, es que yo trabajaba los domingos. Vaya, ya desde ahí empieza a haber variaciones de una verdad con otra, con una verdad inclusive de hecho, otra verdad inclusive de acto jurídico, llámese contrato individual de trabajo, y vaya, lo que se está llevando ya a la parte jurídica procesal, ¿no? Entonces, ojo con eso cuando estén en esa narrativa. Ahora, sigamos igual con esta parte bondadosa de las relaciones laborales que siempre ha sido, ¿no? Y todos igual llegan a preguntar, ¿y cuándo me tocan vacaciones? Igual es un rubro ganado, al final recordemos estas ah, condiciones inhumanas, ni siquiera tenían tanto día de descanso como vacaciones, ¿no? Entonces, igual son algunas de las cuestiones que se han batallado socialmente y se han
en este caso a lo mejor nuestros representantes legislativos han considerado y ya últimos años pues, nos dieron más días de vacaciones. Ahora, ojo, porque también he visto que algunos hacen esas comparaciones, ¿no? Oye, ¿por qué a mí me tocaban 6 días, pero tengo un amigo que trabajaba en tal lado y él le daban 20 días, ¿no? También tiene razón a veces por la existencia de esos contratos colectivos de trabajo en donde, vaya, por esas luchas generadas por estos colectivos, llegan a tener mejores prerrogativas, mejores días, mejores pagos. Y bueno, eso es lo que a veces llega a tener condiciones distintas. Pero bueno, hablando de la parte mínima que establece la ley, pues te dice que en tu primer año vas a gozar de 12 días. Anteriormente era 6, hoy son 12, el que será incrementando 2 días por año. ¿Sí? Igual, esta parte del pago de vacaciones o cómo se da, es algo que igual llega a tener variaciones cuando hacen sus cuentas algunos abogados. He visto abogados que, vaya, toman como base cuantiable y decir, oye, es que mi trabajador lleva 20 años, sí, pero el trabajador cumpliría los 20 años en el mes de agosto, no en diciembre, ¿no? Entonces llegan a hacer sus cuantificaciones como cuando hacen el día de la aguinaldo. No, aquí la realidad es que, vaya, al primer año tienes derecho a vacaciones, el cual gozarás dentro de los 6 meses siguientes. En caso igual de que el trabajador no haya gozado y tenga algún tipo de imposibilidad por parte del patrón o impedimento por parte del patrón de gozar de estas vacaciones, de igual forma puede iniciar alguna controversia, estas son de carácter económico, en donde no se busca la fragmentación de la relación laboral, pero sí el pago tan solo de las vacaciones o de esta comisión que se está permeando hacia el trabajador, ¿no? Para esto tenemos igual que existe una prescripción establecida en el artículo 516 que te dice que para este tipo de prestaciones tenemos un año para reclamarlas ante los tribunales. Subsecuentemente, bueno, ya viendo igual la parte de esas modificaciones bondadosas que tuvieron a últimas fechas nuestros legisladores, pues dijeron, pues vamos a darle 12 días, incrementándose 2 días por año hasta llegar al quinto año, que tenemos los 20, y posteriormente será cada 5 años un aumento de 2 días por año, ¿no? Entonces también hay que tenerlo en cuenta también ello, porque algunos, o me tocó ver algunos procedimientos en donde decían, oye, es que pues, yo tengo un contrato colectivo de trabajo en donde ni siquiera se contemplaba este tipo de vacaciones. ¿Cuál es el que me aplica? Bueno, aquí es donde siempre se viene la parte de la ley general, es de orden público, entonces si lo establece la ley, tiene el patrón que darte. Es que me dice mi patrón que no me tocan esos porque me contrato y tengo esto, ¿no? ¿No? Se tendría que aplicar ya con este tipo de reformas. Para efectos igual de una prestación, pues el artículo 76 nos dirá cuáles son, ¿no? Entonces, ¿alguna duda con esta parte de las vacaciones? Bueno, ¿qué nada, de grupo? Bueno, siguiendo igual con esta parte de esos descansos, ¿no? De esa parte de creatividad, de decir, ay, mis 7 horas ya tuve, mis 8 horas, me toca ir a descansar. Pues existen también otros días de descanso de carácter obligatorio que nos establece el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. De igual forma, en esta parte a veces se ve, inclusive lo he visto yo con algunos contratos colectivos que ellos dicen, no, a mí se me va a aplicar el que dice el contrato. Por ejemplo, algunos dicen, es que la ley ya dice que el tercer lunes de marzo en conmemoración del 1 de marzo. Hay unos que dicen, no, no se te dará el 21 de marzo, ¿no? Aquí habría que hacer igual un análisis de la existencia de esos contratos colectivos, ver si las características que tienen son contratos ley o simplemente son algún tipo de contrato que de algún tipo de sindicato. También que, como hemos dicho, son sindicatos pequeños y un poquito más grandes, ¿no? Pero bueno, atendiendo al derecho que nos atañe, son aquellos días de descanso de carácter obligatorio, que son el 1 de enero, primer lunes de febrero, conmemoración del 5 de febrero. También es importante saber las fechas, porque se conmemora, ¿no? Me ha tocado ver a algunos estudiantes que de repente dicen, bueno, ¿por qué el 21 de marzo, no? Y dicen, ah, es que ese es el día del inicio de la primavera, ¿no? No, tiene otros fines históricos, ¿no? Igual el 1 de mayo, ese no es movible, atendiendo que es un día en conmemoración por esta lucha de la parte obrera hacia la parte pues, de la patrona, ¿no? Tercer lunes de noviembre, 16 de septiembre,
25 de diciembre y primero, bueno, en este caso iba a ser el que determinaba las elecciones para el cargo, el mandato que tuviese, ¿no? Que era variable cada 6 años. Se ha modificado. Y ya. Bueno, siguiente derecho, igual. De repente también esta lucha de clases nos llevó a tener una consideración sobre obtener algún tipo de fruto a las ventas obtenidas por parte de la patronal. El primer término decíamos, ok, ¿cuál sería? No, ahorita no hablaremos de utilidad, pero hablaremos del aguinaldo, ¿no? También el aguinaldo es un derecho que por ley le corresponde a todos los trabajadores y que también la ley nos establece que este deberá de ser pagado a más tardar el 20 de diciembre. Mm, Esto está en el artículo 87, pero igual a veces hemos visto que en la parte vaya ya procesal se hacen sus cuantificaciones como si les correspondiera todo, ¿no? Ejemplo, al trabajador despedido justificada o injustificadamente, tenemos ese debate, termina su relación laboral el 1 de julio, ¿no? Y tú cuando estás ya dentro del centro de conciliación, viendo las cuentas que a veces quieren hacer los abogados, dices, ah, caray, pues ¿cómo crees que te toca todo un año de aguinaldo? ¿Me estás cuantificando 15 días? No. En este caso, el aguinaldo deberá de ser pagado de manera proporcional a los días laborados. En este caso, pues, se tendrá que hacer la fórmula de tres. En este caso, decir ejemplo, para junio son 6 meses, según un cálculo de Somero, 30 por 6 son 18, 180 días. Esos 80 de 100 días se tendrá que multiplicar por 15 entre 365, dándote alrededor de un factor de entre 7.5. 7.5 que serán los días que te corresponden como pago de aguinaldo. Ahora también hay que retomar que esta es una prestación que te dice que será un mínimo, ¿no? Bien pudiendo las partes estipular que si te pagaban 20 días, 30 días, 40 días, inclusive he visto contratos colectivos que hasta 90 días de aguinaldo dan, ¿no? Es igual también esta figura un poco debatible ya dentro de la parte procesal, porque a veces también vemos que abogados postulantes, litigantes, perdón, ponen un aguinaldo más allá quizás de lo real, ¿no? Me ha tocado ver que en sus demandas ponen, y percibía un aguinaldo de 40 días aguinaldo, ¿no? Decías, órale, ¿no? Y cuando ves la parte del contrato, dices, ay, aquí dice 15, ¿no? Entonces, pues, con 15 se va a ir, al menos que el trabajador me acredite la existencia de estos 15, perdón, de estos 40 días, ¿no? Sin embargo, aquí es donde igual viene esa parte de la observancia que ustedes dan a las patronales, ¿no? Cuando ustedes analizan una patronal y les dice, es que yo no tengo de todos mis trabajadores contrato. Dices, híjole, ese es algo que tienes que tener cuidado, ¿no? Porque el hecho de no tener esas condiciones establecidas dentro del contrato da pie a que el trabajador dentro de vaya, una contienda pueda falsear ciertas condiciones, ¿no? Como es el caso que les digo, decir, pues es que yo pacté con el patrón 40 días y si yo no tengo un respaldo para acreditar ese mínimo de aguinaldo, pues vaya, en la contienda, pues ténganlo por seguro que al no haber una prueba en contrario, pues la patronal será condenada al pago de esos 40 días, vía ejemplo que tal les digo, ¿no? Pero bueno, la base entonces sería los 15 días como un mínimo, como un derecho que tiene el trabajador y que siempre lo verán ustedes establecido dentro de una prestación, en el escrito inicial de demanda o inclusive en un debate también, la contestación, porque son rubros que al final son cuantificables, que para efectos también de las contiendas judiciales, siempre el trabajador, la pregunta base es de, pues usted me está describiendo puros conceptos, ¿no? Aguinaldo, que sean, esto, eso, ¿no? Y ellos a veces lo que quieren saber es, pero ¿cuánto es lo que me toca? Yo quiero saber en dinero cuánto es lo que a mí me corresponde, ¿no? Y es donde pues, uno ya saca esas matemáticas enseñadas y habidas en el ayer y haces tus cálculos ahí, ¿no? Son medio rápidos y dices, pues mira, ahorita calculando que fuiste despedido el 1 de junio, pues te tocan 7 días por un salario mínimo porque no me has necesitado más, pues salen cantidades mínimas, ¿no? Inclusive me ha tocado ver trabajadores que son despedidos en los meses de enero y febrero y les dicen, oiga, Gali, pero ¿por qué me toca tan poquito de aguinaldo? Bueno, si hacemos el cálculo, pues de 30 días trabajados, pues tocará alrededor de punto un día, ¿no? De aguinaldo, ¿no? Y es lo que va haciendo que las cuentas sean más bajas. Ahora, ¿qué otro rubro tenemos? La antigüedad.
Y bueno, ese es un derecho que atiende a un principio sobre esa parte que se buscaba dentro de la naturaleza del empleo, ¿no? Es decir, que la Ley Federal del Trabajo en su característica social busca la estabilidad laboral, como lo marca el propio artículo 123 de la Constitución, nos va a llevar a establecer la naturaleza del empleo. Y es donde a veces ustedes también entran en conflicto sobre el tipo de relaciones laborales que puede existir. Hoy en día está muy de moda tener relaciones laborales por prueba, por tiempo determinado, por tiempo indeterminado. Pero bueno, si quieren entrar un poco más adelante, les digo sobre las modalidades que tienen que ver, ¿no? Pero ahorita en principio es entender la naturaleza de la actividad que tú desempeñas dentro de la empresa. Por citar un ejemplo, un docente, vaya, puede firmar contratos por tiempo determinado, es correcto, pero atendiendo al objeto social de la institución educativa, se entendería que la naturaleza del empleo puede ser continua. ¿Por qué? Porque constantemente va a requerir de qué? De un docente. Entonces ahí se puede buscar inclusive pelear la estabilidad del empleo. Para efectos de los procedimientos que se llevan dentro del apartado B de la Ley Federal del Trabajo, perdón, de la ley de la Constitución, en la ley de trabajadores al servicio del Estado, ustedes verán que las contiendas muchas de las veces son por la obtención de una plaza, por plaza que al final de cuentas está justificada por la finalidad que desempeñan dentro de cierto sector, vaya, sea de paraestatales, ese tipo, pero que no son de alguna manera sustituibles o de manera de extinción sobre este tipo de relación, actividad, patrón, ¿no? Por lo tanto, la existencia de ese derecho de permanencia es peleable. Peleable porque la propia Constitución te lo dice previo a entrar a estos tipos de apartados A y B, ¿no? Te dice que la permanencia del empleo va a ser una figura de naturaleza, ¿no? Con eso, entonces, al buscar la naturaleza, buscar la figura de permanencia, es donde se genera esta figura que es la antigüedad, ¿no? También esa figura de permanencia, ¿no? Sin embargo, bueno, hay que ver que también este derecho se ve de cierta manera topado, ¿no? Ejemplo, para efectos de que tú seas despedido, pues no requieres tú haber cumplido cierta temporalidad para que sea cuantificado dentro de una contienda procedimental. Sin embargo, a efectos de que tú renuncies, que es lo que comúnmente pasa con las empresas cuando exhiben sus famosas renuncias hechas de machote, dices, oiga, Lee, pero es que yo tengo una renuncia, o ellos dicen que renuncié, híjole, pero ¿qué crees que tienes menos de 10 años? Entonces esa figura de antigüedad no será cuantificable porque tú eres el que está rescindiendo la relación laboral. Sin embargo, si tú ya pasaste más de 15 años un día, ese derecho ya te asistiría independientemente si la relación laboral terminó por cuestiones, vaya, atribuibles al patrón o por cuestiones atribuibles al trabajador, ¿no? Entonces, en esa tesitura es saber bien la cuantificación sobre los años laborados para efectos de saber si el derecho te asiste o no te asiste, para efectos del tipo de procedimiento que tú vas a implementar. Por eso, vaya, hay que sí tener mucho cuidado ya dentro de las cuantificaciones que a veces se dan en los centros de conciliación, porque igual he visto abogados que cuando los trabajadores tienen antigüedad, vaya, de 2 años, de un año, inclusive hasta de meses, pues llevan esa planilla de cuantificación con el rubro de antigüedad. Y vaya, es esa parte de decir, oiga, pues como que no le toca la antigüedad, ¿no? Y él quiere, y esos abogados quieren enfrascarse en el sentido de, es que usted lo despidió. Bueno, a la etapa en la que estamos, que es una conciliación dentro de los centros de conciliación, y que tendrá sus finalidades, y eso es igual vía de otro curso, las facultades que son atribuibles a ellos, es ver que se está haciendo una mera conciliación. No existe el debate sobre un despido o no un despido, la existencia de mismo, ¿no? Simplemente se ve sobre la terminación de una relación, ver el pago de estos derechos que se son atribuibles al trabajador, justificando la relación laboral, claro, en donde vas a ver salario, días de descanso, vacaciones, aguinaldo, y cuando te quieren implementar la antigüedad dices, oye, no tiene ni siquiera los 15 años, ¿no? Ni siquiera hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Bueno, ya es como irle quitando esas cantidades exorbitantes que a veces te llevan, y que dices, oye, tú lo que pretendes son acciones de la empresa, ¿no? Tú no quieres negociar. Ah, aquí la idea es también ir mediando. ¿Por qué?
también hay que ver que en la etapa conciliatoria también se habla de un derecho de indemnización, ¿no? Y a lo mejor muchos dicen, oiga, por un despido son 90 días. Sí, pero el despido solamente será justificable a través de una contienda en donde se justificará la existencia o inexistencia de él. Por lo tanto, estar ahorita en una contienda conciliatoria es la costumbre la que nos ha llevado a decir, pues 45 días más prestaciones, salvo abogados que son de carácter privado. A veces las intenciones o prevenciones son 60 días más prestaciones. Ahora bien, siguiendo en este rubro de la antigüedad, ¿cómo es que hay que cuantificarlo? También la ley nos establece un tope, ¿no? Si bien es cierto, hay trabajadores que dentro de la empresa tienen un salario diario integrado más allá de 2 salarios mínimos, se tendrá que considerar el tope máximo esos 2 salarios para efectos de cuantificarlo. Y bueno, serán esos 2 años, 12 días por año por los años laborados, ¿no? También, igual a veces que debemos de tener esta parte ay, usted me está diciendo que nada más trabajé 2 años, ¿no? Y ellos nos dicen, no, sabes que yo trabajé 20, ¿no? Pues hay que ver también toda esa postura que en esta etapa previa se puede debatir, inclusive justificar, ¿no? Mm, vía de ejemplo, bueno, sí, yo creo que también les digo esta parte de un ejemplo de un caso práctico. Hace unos días se asesoró y se tuvo ahí, pues, inclusive cierta incertidumbre por todas estas violaciones de derecho que existían ahí, pero entonces los planteos. Bueno, antigüedad. Entonces es, ejemplo, si tú ganas 1,000 pesos diarios, tu tope va a ser 2 salarios mínimos, cuantificando hoy en día el salario mínimo en 248,93, nos daría alrededor de 290 y tantos pesos. Ese sería el tope por los 12 días por año, y ya ese monto será multiplicado por los años laborados, siempre y cuando, bueno, en principio, hayan transcurrido más de 15 años laborados. En caso de que no, debátanlo, les recomiendo el debatir y eso va a reducir las cantidades. Mi ejemplo, vaya, he visto que, por ejemplo, solo a veces en puro antigüedad llegan a tener alrededor de 130,000 pesos en ese rubro, cuantificando antigüedad. Quitándole la antigüedad, llegas a propuestas de 39,000, 30,000 pesos. Hay una diferencia, bueno, efectos para la persona también abismal y que puede llegar a la posibilidad de un convenio. Posteriormente, bueno, también esos derechos que se han ido ganando y que, bueno, igual de esos, a efectos de profundizar, sí se requiere igual un poco más de tiempo de abogados, que son estos que se fueron ganando paulatinamente, ¿no? Que son los de seguridad social, ¿no? También tener esa parte de garantía que establece el artículo 123 de establecer sus derechos y que no todas las patronales hoy en día siguen dándolo, ¿no? Debería de ser una obligación y que para tal efecto también se ha dispuesto de que los trabajadores tienen mecanismos jurídicos para efectos de hacer del conocimiento tanto a las autoridades laborales como, en este caso, al Instituto Mexicano del Seguro Social o al ISSSTE, inclusive, bueno, el ISSSTE no creo porque al final ellos tienen mayor control sobre eso, ¿no? Pero al menos estos 3 rubros son los que se encargan de la seguridad social de la población trabajadora en México. Hablando del Instituto Mexicano, bueno, pues es de carácter privado, que se da entre empresas particulares, salvo ciertos convenios que pudiesen celebrar algunas dependencias de carácter público. Pero bueno, este igual es un tema que me agradaría tener igual otro espacio aquí en el Centro Internacional de Estudios Tecnológicos y Educación Continua para efectos de hablar, porque ese es un rubro que inclusive va más allá ya también de la relación. ¿Por qué? También he visto casos en donde dicen, oye, Lick, es que yo tuve un accidente de trabajo. Y dices, bueno, ¿y cómo fue? Pues es que yo estaba en una máquina y me agarró el brazo y se fue, ¿no? ¿Pero qué creen que no lo tenía dato el patrón? Y el patrón, básicamente, lo corre, ¿no? Y dices, ¿qué onda, no? Y ahí es donde viene esta parte de, tengo que demandar al patrón, inclusive demandar al instituto, el instituto va a ser aparte, y ver también este tipo de indemnizaciones que pudiese tener, que si bien es cierto, es una ventaja que el patrón lo tenga asegurado por el aspecto de que él va a cubrir la parte de la indemnización u operación por riesgo de trabajo. Vaya, son figuras que también se tendría que contemplar a efectos de esta figura de seguridad social. Igual, citando un ejemplo, recuerdo igual hace unos años que un trabajador en su primer día, pues se cae
en un cubo de elevadores, ¿no? Y la disyuntiva entre la patronal fue de, ya por eso tengo responsabilidad. Sí y no. Primera, porque tú todavía estás en tiempo de darlo de alta. La ley del instituto te dice que, la ley de Seguro Social dice que tienes 5 días máximo para inscribir a tus trabajadores. Pues allí va a ser un conflicto porque incrementaría en la parte del instituto algún tipo de prima sobre riesgos de trabajo y pudiese llevar a algún tipo de consecuencias vía investigación por parte del instituto a efectos de saber si efectivamente ese había sido su primer día o no, para efectos de una responsabilidad patronal y poder fijar lo que se llaman esos capitales constitutivos o también debía presunción por parte del instituto. Entonces, es un tema amplio, me agradaría igual abordar en un tipo de conferencia. Pero bueno, sigamos con esta parte ya sobre aquellos estos derechos que inclusive, pues, dirían uno, ¿no? Atendiendo cómo va evolucionando el derecho, anteriormente, tú como laboralista decías, estos son los derechos que vamos a litigar y que estamos viendo y estudiando, ¿no? Pero ¿qué creen que hoy en día nos está la parte de los derechos fundamentales, toda esta, vaya, esta evolución que se tuvo después de las reformas constitucionales de 2011 y posteriormente la Ley del Trabajo en el 17, pues llevan a un cumplimiento de la norma jurídica por parte de la patronal, lo que en la figura se llama el compliance laboral, que lleva al cumplimiento de la norma jurídica, pero el problema no es el propio cumplimiento de la norma jurídica, sino es el cómo hacer ese cumplimiento de la norma jurídica por parte de la patronal para efectos de no transgredir esos derechos que se establecen hoy en día dentro del artículo 2 de la propia ley del trabajo, e inclusive aquellos derechos fundamentales establecidos en nuestra Carta Magna, o más allá, ¿no? Esta parte de la convencionalidad en que México es parte y que hoy en día, hablando de derechos humanos, nos está llevando también una evolución de aquellos derechos que si bien no están establecidos de manera normativa en la propia ley del trabajo, pero se encuentran dentro de estos movimientos también internacionales nos lleva a esa interpretación y que llevan a los operarios jurídicos, en este caso a los abogados, también al estudio de los mismos, ¿no? O inclusive se habla de esta parte de la discriminación vaya, por parte de la patronal, e inclusive previo a existir una relación laboral. Vaya, ejemplo, cuando tenemos a que busca trabajo y que ve en la nota periodística y te dice, nombres, ¿no? Y dices, oye, eso no sería discriminatorio si está dando una vacante de contador público y te dicen nombres, es un anuncio de manera discriminatoria, ¿no? Y que igual forma existen también estas asociaciones civiles en vía de derechos contra la discriminación que promueven amparos, pero tampoco impiden que los propios trabajadores puedan ampararse contra este tipo de circunstancias, en donde hoy en día se ve una figura que ha cambiado, ¿no? Antes se tenía que el amparo era contra actos de autoridad y hoy en día también tenemos que los actos de autoridad se pueden dar entre particulares, ¿no? En este caso, hablando propiamente de las patronales, sobre esta violación de esos derechos. Recuerdo hace poco en una clase que estábamos inclusive hablando sobre esta parte de los reglamentos internos de trabajo, ¿no? Y decía que realmente hoy en día tiene que hacerse una revisión de estos reglamentos. ¿Por qué? Porque en ellos puede haberse violaciones a esos derechos de los trabajadores, que si bien no están implícitos dentro de la norma, ya vía interpretación de un derecho humano, pueden ser violatorios a su conducta humana, a la parte humana, ¿no? Por citar uno, ¿no? Me decía un alumno, oiga, Lick, es que en el reglamento yo leí que no le podía dirigir la palabra a una persona. Entonces, vaya, como tal, eso está siendo poco restrictivo y no está afectando una productividad, pero sí está atentando contra el libre desarrollo de la personalidad, inclusive, ¿no? E inclusive, vaya, se me viene a la mente igual, algo que está dentro de los estudios también de estas, ¿cómo se llama? De esos amparos en revisión, ¿no? El que es, inclusive estaba en el programa de publicista sobre un trabajador que traía una cruz sebástica, ¿no? Y dices, ¿qué fines tienen, no? Y que por ser una empresa, vaya, con directivos judíos se sentían agraviados, ¿no? Y donde se empieza a ver también este estudio o preponderación sobre aquellos derechos humanos que puede haber inclusive dentro de la libertad del trabajador como la libertad también de la patronal, y que igual puede llevar a un estudio, a un futuro, dentro de los principios de los derechos humanos, como esa progresividad de estudio, que a efectos de establecer esos nuevos derechos laborales nos llevaría a
buscarlo si existen o no existen esas violaciones por parte de los patronales, ¿no? Hoy en día, bueno, siempre que me consultan a veces sobre condiciones o de toda una estructura empresarial, también se empieza también por ver cómo están ellos documentados, ejemplo, el reglamento interno de trabajo, qué tipo de condiciones establece el reglamento interno de trabajo y si estos no están ya atentando contra esos derechos fundamentales de los trabajadores. Igual me decía algún alumno, ¿no? Oiga, y el hecho de que yo tenga una relación personal con una compañera, vaya, ¿es posible en un reglamento? Bueno, la idea puede decirle, pues, primero tú, alguien puede prohibirte que te relaciones con alguien más, ¿no? Si no afecta la productividad y no está dentro de las causales que hoy en día establece la ley federal del trabajo como causales de rescisión con responsabilidad hacia el trabajador, pues no, no debería de existir. Pero bueno, igual son estos estudios de, estos igual, hablar igual de todo ese tipo de paradigmas que pudiesen existir sobre esos reglamentos, pues sí nos llevaría también gran, una gran cantidad de horas para exponer esto, ¿no? Pero sin embargo, bueno, se los pongo igual ahorita de antemano que salen y está esta existencia de ese estudio que hoy en día se están ganando amparos por este tipo de condiciones que los patronales han dejado de observar en vías de este cumplimiento a ese respeto del derecho humano, ¿no? Que, bueno, no es nuevo los derechos humanos, pero para efectos de las patronales acostumbrados a establecer ellas su normatividad interna, pues vaya, pensaban que eran los todos poderosos en la vida productiva como factores bah, de un ente y tener bajo su subordinación al trabajador. Hoy en día cambian estas situaciones que bueno, nos va a llevar al establecimiento inclusive de nuevos derechos, ¿no? Inclusive, no sé si recuerdan también, hoy en efectos de esta parte de pandemias, pues veíamos cómo también se gestionan nuevos derechos, ¿no? Como el teletrabajo, las condiciones que debían de darse, o inclusive hoy en día se habla del derecho de, no tiene por qué tu jefe estarte marcando después de las horas de trabajo. Ese es como, todavía lo digo, algo poético, pero porque nos marcan todavía fuera de la de trabajo, pero a veces algunos sabemos el trabajo y seguimos contestando las llamadas al jefe, ¿no? Pero esto también trae una consecuencia que pudiese tener, ¿no? También de igual forma, estos nuevos derechos, como aquellas, vaya, desigualdades que existían, ¿no? Entre la parte genérica hombre-mujer, posiblemente, bueno, yo creo que en un futuro no muy lejano veremos también cómo se irán adecuando también a esta parte del gays y subsecuentes, ¿no? Cómo se también tendrá que adecuar las condiciones laborales para el respeto de esos derechos de los trabajadores, pero bueno, entendiendo hoy en día también, teoría de ejemplos sobre esa discriminación, recuerdo esta parte de que hace algunos años, pues los trabajadores varones no tenían ciertos derechos dentro de la maternidad o inclusive dentro de estas prestaciones que también prestan Seguro Social como guarderías, ¿no? Y que por el hecho de ser varón te pedían ciertas condiciones, ¿no? Como tener una resolución, que donde se establecía aquí la guardia y custodia, ¿no? Sin embargo, estos requisitos de más está atentando también contra esa igualdad que debe de existir dentro de la parte trabajadora. ¿Qué más? Ay, cada día se me fue mucho el tiempo, pero les iba a contar de, bueno, ya terminando con esta parte, hace poco hubo una situación sobre unos trabajadores que, vaya, vivían inclusive en el centro de trabajo. Ese centro de trabajo consistía en un hotel y, vaya, veías esta parte de, ok, vives en el hotel, ¿qué jornada de trabajo tenías? Pues ya la pregunta es de, pues realmente no tenía una jornada, porque el patrón, pues disponía de nosotros siempre que quería, o sea, realmente era una relación continua, ¿no? Casi casi de 24/7, 365 días del año, ¿no? Entonces, inclusive ahí para establecer dentro de una demanda fue, pues, la jornada aquí está más que banal, violatoria. Bueno, eso ya, seguramente yo les voy a contar cómo fue el desenlace, ¿no? Sin embargo, eso no era el único de los derechos que se le estaba violando a los trabajadores, ¿no? Otro derecho que se le estaba violando era el salario. Si bien es cierto, ya hace rato les comenté que el salario mínimo está en 248, hasta hace un año estaba en 207, el patrón seguía pagando alrededor de 100 pesos por día. Entonces, imagínense, ya tenemos una cuantificación por salario, pero también una parte de violación a ese derecho como obligación del patrón de dar ese salario mínimo al trabajador. Y todavía ahí no se acaban esas violaciones de derechos a los trabajadores, ¿no? Ellos tenían, de igual forma, no me gusta usar la palabra, pero tenían ciertas condiciones
de etnia. Y bueno, eso fue aprovechado también por la patronal para efectos de condicionar su estancia dentro del centro de trabajo como para efectos de que estuvieran siempre bajo subordinación. De igual forma, y veremos que vaya, va a ser todo un tema ya en el debate, porque inclusive hay unos trabajadores con dialecto, entonces viene ahí un poco complicado conflictivo la parte procesal, pero bueno, va a ser interesante también este tema, ¿no? Por cuestiones de traductores. Y de igual forma, otro derecho que también no se le está reconociendo a los trabajadores, la antigüedad. Ese empleador, vaya, quiso manifestar condiciones laborales en un contrato con fecha 2010. Sin embargo, estos trabajadores tienen alrededor del 2003, 2004, 2005 y que exceden esos 15 años de servicio, ¿no? Y que ya en la etapa conciliatoria fue parte del debate diciéndole, realmente ellos tienen más. Parte de la postura del abogado fue, ¿y cómo me acreditarías eso, no? Ya había, siempre digo, como de chisme, de, bueno, pues, ahí tengo unas fotos de ellos trabajando en el hotel de esos años, ¿no? Entonces eso le causa también a la patronal cierto incertidumbre si efectivamente existirán o no existirán pruebas para efectos de la etapa procesal. Que de igual forma, bueno, de igual forma, si en algún momento se amplían estas conferencias, estaría bien hablar sobre el tema de la etapa procesal, el escrito inicial de demanda, que hoy en día ya se deben incluir pruebas, cómo se tiene que desahogar, la parte de la oralidad de las demandas, y todo esto, ¿no? Para efectos de tener todo cuadradito y bonito ya en una contienda y estar todos seguros dentro de, ahora sí, el desarrollo del juicio laboral. Pero eso ya será como tema de otra conferencia. Siguiendo con estas violaciones de derechos que tenía este patrón en contra de estos trabajadores, pues bueno, ni siquiera aguinaldo pagaba, no pagaba vacaciones, con la justificación de que ellos vivían dentro de dicho hotel, ¿no? Él va a tratar de desvincular la relación laboral, quizás trasladándola a efectos de carácter civil, algún tipo de contrato de prestación de servicios que quitaría esa figura que tiene la relación laboral, ¿no? Que es la subordinación, la relación de actividad y el pago de un salario. Entonces, quitando uno de estos puntos, llevaríamos a otra instancia, pero bueno, esa es una carga procesal que no creo que, bueno, no es que crea, pero un poco complicado que pueda debatir en esta instancia la propia patronal. Bueno, mm, ¿alguna duda? ¿Sugerencia? Tu. Maestro, te están haciendo preguntas en el chat. Una Ay, en el pregunta, chat, razón. sí, yo te la leo. Dice que si la Ajá. lactancia materna se extendió hasta los 2 años. Vaya, aquí inclusive hay que verlo. Sí tiene sus condiciones, pero más allá de la lactancia es la obligación que tiene la patronal de establecer estos espacios tanto dignos para el bebé como para el trabajador. Sin embargo, hoy en día sigo viendo este rezago por parte de las patronales porque inclusive no han conformado esas comisiones mixtas de trabajadores que van a representarlos frente a este tipo de derechos, ¿no? Entonces, hasta ahorita, vaya, el derecho existe, pero no he visto un centro de trabajo que tenga estas condiciones. Y después de ahí viene también otro tipo de violaciones que vienen por parte de la patronal. He visto algunos que despiden a embarazadas y que ya en litigio buscan esa carga procesal con la figura de la reinstalación. La reinstalación entendiéndola como una excepción procesal donde se niega la existencia del despido, se ofrece el trabajo como si no hubiera existido, pero tratándose de personas embarazadas y atendiendo también al estudio de todos sus tratados internacionales de no discriminación, inclusive de la mujer libre de violencia, te habla de que a pesar de que exista esa carga procesal como estaba antes, hoy en día los juzgadores con perspectiva de género tienen que valorar la existencia de la oferta de trabajo. Porque si inclusive, vaya, la parte lógica te lo dice, ¿no? Se duda que una trabajadora en estado vaya, de gestación renuncie a un trabajo que le va a proporcionar esa seguridad social, ¿no? O sea, esa parte hospitalaria, toda esta parte, como para que ella pudiese renunciar de manera libre y voluntaria, como se decía, ¿no? En esas renuncias de renuncio, no se me debe nada, y ya, ¿no? Que son documentos que son a veces prefabricados con la comprobación. Pero bueno, toda esta parte sí se ha gustado. La verdad es que
sí hay que entender que el derecho laboral en la parte evolutiva, si llega a pasar este tipo de violaciones, sí llevarlas a la contienda judicial, ¿no? Siempre he dicho, si no hay jurisprudencia al respecto o hay escasez de esto, es porque nos ha llevado a las contiendas judiciales para efectos de que bueno, si existe la negación por parte de los tribunales locales o los tribunales federales en materia laboral, posteriormente se llega a esas instancias ya de juicios de amparo, de recursos de revisión, e inclusive que puedan ser atraídos por la propia Suprema para efectos de estudio y emitir esos amparos en revisión y esas jurisprudencias que quizás hicieran falta sobre este tipo de cuestiones que vaya, que se siguen dando, pero a veces es tan común en la sociedad, pero cuando tratas de investigar dices, wow, muy poco, ¿no? Pero hoy en día, igual siempre digo a mis estudiantes, ustedes están en una etapa de derecho evolutiva. Nosotros antes nos enseñaron el derecho casi a la letra, ¿no? Y así era como tenía que ser. Hoy en día, con todo este panorama que tiene, abarca inclusive la aplicación hasta de este bloque constitucional, llevar este estudio inclusive de esas, vaya, de esas jurisprudencias que inclusive emite la propia Corte Interamericana, ¿no? Es decir, esos estudios de esas jurisprudencias son de carácter obligatorio para el Estado mexicano y que si lo vas bajando, ¿no? Vas a llegar a esta interpretación y beneficio de los trabajadores. Si estás viendo, aquí tienen otra pregunta. Dice que es viable asentar en el contrato individual de trabajo la designación de beneficiarios y en caso de ser así, ¿en qué beneficia a las partes? De Erika. Vaya, ajá. Ejemplo, esas son condiciones que inclusive son muy dadas dentro de los contratos colectivos. Ahí sí ves tu designación de, vaya, por ejemplo, ¿no? Dejo a mi esposa, ¿no? Como beneficiario. Sin embargo, también se ha dado estas cuestiones que inclusive, bueno, tenía yo como beneficiario algo, pero cuando morí o se muere la beneficiaria, ¿quién queda, no? Vaya, ahí esta parte nos lleva al estudio de esta otra rama del derecho, que es el derecho sucesorio, o inclusive también dentro de la propia laboral, estos derechos para la acreditación de esos derechos que tienes tú, ¿no? Como un beneficiario, que tendrás que acreditar esa dependencia económica, que tendrás que acreditar esa relación a la mejor existente con el finado, en su caso, o vaya, inclusive, vaya, ya hablan, por ejemplo, se me viene un caso que tuvimos de, se muere, bueno, está el trabajador, se muere, tiene como beneficiaria a su esposa, pero en el Inter se muere la esposa también, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues, la patronal está en el derecho de decir, pues yo puedo retener, o sea, lo retengo porque al final yo no tengo la certidumbre de quién es el beneficiario. Vaya, llega a pasar también que tienes como beneficiario a la esposa, pero ya cuando estás por cobrar, pues aparece, bueno, así lo llaman ellos, igual la figura también es de estudio, porque te dicen, es que soy concubina y sale otra concubina, ¿no? Y ya tú como patrón dices, ven, es que tú no eres concubina, porque para ser concubina debes estar en posibilidades de contraer matrimonio. Si existe un matrimonio, no existe la figura. Pero sin embargo, también la evolución del derecho en materia familiar te lleva a establecer la existencia de esa relación de hecho existente y que también en vías de protección, hoy te dice algo también la jurisprudencia. La existencia de la esposa y de otra pareja también lleva a un derecho que se debe de proponer hoy en día, ¿no? Que es la protección a la familia. Por lo tanto, la obligación sería dársela a las dos y eso ya es vía de interpretación de la Corte. Pero vaya, en esencia, recuerden algo, las condiciones son las que se van a establecer. Hay trabajadores, inclusive patronales, que dicen, pues, aquí está, ¿no? Y aquí dice que se lo dejó Juanito Pérez. Dentro de los colectivos sí he visto cómo los sindicatos, inclusive ellos, hacen ciertas convocatorias para efectos de hacer el pago, para efectos de empresas particulares, en este caso, que no cuentan a con sindicato, ellos, va- igual como patronal, no andan buscando al trabajador, simplemente dicen, aquí lo tengo. Y normalmente llega la esposa, se le pide su acta de matrimonio y se le da, ¿no? Ya posteriormente, cuando llega la concubina, pues ya es un debate, porque la concubina sienta me ha tocado tal que todas las demandas, y pues dices, bueno, pues aquí el trabajador reconocía como su esposa y como que vivía ella, ¿no? Si tú me traes esto, pues no. Ya será tarea de la concubina el poder pelear igual con siguientes instancias, y que es ganable, ¿no? En efecto, decir, pues eso, esas prestaciones del trabajador, pues también bajaban a la parte de la familia, ¿no? Entendiéndola como, si bien existe el matrimonio, también es que puede existir otra relación familiar, pero con otro tipo de figura. Debe ser una relación de hecho,
mal llamado a la mejor concubino hoy en día por términos jurídicos, quizás ya por juicio, el reconocimiento del concubinato, porque también lo he visto, que existe matrimonio y existe concubinato por resolución judicial, y que bueno, ahí van a entrar inclusive los dos al debate, ¿no? Yo normalmente igual cuando ya estás en esas etapas de pago, de conciliación, pues siempre dices, pues divídanselo, o sea, realmente que ustedes estén peleando a quién le toca y a quién le toca, pues mientras la patrona sigue generando ese dinero, ¿no? Y al rato cuando quieran cobrar, pues a lo mejor ya la patronal existe. Pues siempre es como muy, siempre hay que verlo como todo el derecho es causístico. Depende de las causas, pero bueno, la existencia de un beneficiario sí le da certidumbre para efectos de la patronal hacer un pago, pero no quita que te puedan llegar otro tipo de relaciones, ¿no? Les digo, siempre llegan como las dos, tres, cuatro esposas y la concubina y ya está. O de repente igual, ¿no? Llega, me ha tocado también ver que llega, pues a lo mejor no había en concubinato, pero el trabajador sí tenía un hijo fuera del matrimonio, ¿no? Que como es menor de edad, pues tienes ese debate, ¿no? Del aseguramiento de una pensión o de una subsistencia de este menor, que en derecho familiar es lo que vas a pelear para efectos de tú atraer este tipo de, vaya, de prestaciones, son este tipo de vaya, ya indemnizaciones que eran derecho del trabajador. Está interesante hacer una entre bueno, una abogada especialista en materia familiar y ver cómo se pueden parar este tipo de situaciones, ¿no? De traer uno a otro, e inclusive decir los testamentos, ¿no? También cuando existen testamentos, dices, ah, caray, tengo aquí un seguro de vida firmado por la patronal, pero tengo aquí, pues que en el testamento el seguro de vida está dando como beneficiario a otro, ¿no? Son algunas circunstancias interesantes ahí. Gracias, Listo. maestro. Mira, me hacen otra pregunta y me dice que cuál es el término, creo que lo habías comentado, para Ujú. presentar la demanda por despido injustificado. Ah, ok. Aquí hay que tener siempre presente los términos. Eso siempre es algo que yo creo que al alumno se les debe de enseñar desde el primer día de clases. Aquí los términos y plazos son fatales, ¿no? Son 2 meses para efectos del despido injustificado, pero recuerden, hoy en día, vía filtro, para efectos de una conciliación, igual también atendiendo el 17 constitucional, te manda a los centros de conciliación. Tienes que pasar forzosamente por el centro porque ellos al final te van a emitir una constancia de que no existió y, o que no vino, no compareció la patronal, y esa tendrás que glosarla a tu escrito inicial de demanda. Ahora, ojo, los términos en materia laboral son por días naturales y por meses corrientes, ¿no? Por citar un ejemplo, el trabajador se dice despedido el 9 de noviembre, pues tendrá hasta el 9 de enero para efectos de presentar primeramente su solicitud de audiencia en el centro de conciliación. Ahora, también siempre les digo a los abogados, no se vayan al último día, porque llega a pasar que estás al último día de la presentación o, bueno, de la generación del citatorio en el centro de conciliación, que sean los 2 meses, y dan cuenta que si no llegas a una conciliación, te dan tu constancia. ¿Y qué pasa? La estancia dentro de esa etapa suspendió ese término. Una vez que te dan tu constancia, si te faltaba un día para los 2 meses, tienes un día para ingresar la demanda. Entonces eso llega a veces a hacer esas demandas fugaces que a veces son mal hechas y a veces no vas a tener una base sólida ya en la parte procesal. Entonces, ojo con eso. Siempre es, cuando tengan un trabajador, siempre tengan en cuenta el día que él se dé despedido y cuenten, ¿no? Tengo estos 2 meses. También hay, bueno, hay abogados que pues la costumbre, ¿no? El primer día sí lo meten. Y eso está genial, ¿no? Generas tú la conciliación. Si no hay, entonces vas a tener entonces los subsecuentes para el término de los 2 meses y ya. Ahora, las demás prestaciones se llamarían, por ejemplo, si ya no vas a demandar, pues tiene justificado, bueno, si puedes demandar, vaya, otro tipo de prestaciones, ¿no? Como descanso, perdón, como vacaciones, aguinaldo, ¿no? Antigüedad, o inclusive el pago de utilidades, ¿no? Un tema, por ejemplo, de utilidades es curioso, ¿por qué? Pues las utilidades siempre se van a generar al final del año contable. En este caso, ejemplo, a mí me despidieron el 1 de junio y yo desde allá quiero demandar utilidades, pues le vas a dar herramientas a la empresa para que te diga, oye, pues si todavía no sabemos si se generaron o no, porque yo hasta la declaración anual de diciembre, pues abre y a pesar de todo eso, tú sabrás si se te pagan o no se te paga hasta el mes de mayo o junio, ¿no? Y hasta esa parte es donde va a empezar a correr tu término para la demanda por concepto de utilidades. Listo.
Gracias, maestro. Mira, aquí hay una pregunta muy interesante. Y dice, en Ujú. caso de trabajar en una empresa extranjera y entrar en un conflicto, ¿se aplicaría la legislación mexicana respecto al conflicto? Es decir, la Ley Federal del Trabajo, o aunado a este entraría el derecho internacional privado. No, recordemos que en este caso entra la Ley Federal de Trabajo, jurisdicción, ya sea, habría que atender bien tipo de empresa, pero no, la relación dada en territorio nacional se aplican las normas federales de trabajo. Sin embargo, igual pongo ahorita igual algún asunto interesante que bueno, tengo por ahí, que es un trabajador que estaba para la embajada israelí. Ay, ya dije no, que inclusive aquí es, defendiendo a la embajada, es bastante interesante. Imaginen la condena, un laudo condenatorio, ¿no? Se podrá embargar la embajada. Ahora, teniendo la embajada, es decir, la embajada como una extensión territorial del Estado, las relaciones deberían de ser conforme a las leyes de ese Estado. Pero son pues, vaya, la pregunta de qué hacen. Bueno, existen esas transnacionales que vienen, ¿no? No, la relación sería aquí, efectos, tú demandas aquí con la competencia y jurisdicción de los tribunales, ya sea federal o sea materia local. También es algo que igual tienen que entrar ustedes a un estudio premediado sobre cuáles son esas ramas de la industria que son de carácter federal, porque también he visto esas demandas que son dilatorias por efectos de descuidos por parte del abogado del trabajador, ¿no? Por ejemplo, demandas por citar uno, a Sabritas, pero lo demandas en la Junta Local, sabiendo que Sabritas es de carácter federal y eso pues, le da ventajas a la patronal, ¿no? Pero bueno, en esta parte, si existe una patronal de carácter bueno, extranjero, normalmente ellos tienen que tener establecidos su centro de trabajo aquí, sus instalaciones, su sucursal o algo. A esos efectos, ese será el domicilio considerado o aquel en donde el trabajador prestó sus servicios. Ahora, también siempre lo he comentado, a veces el demandar este tipo de empresas, también hay que buscar una estrategia que llegue a presionar a la patronal. Ejemplo, la existencia de esas empresas lleva a tener clientes dentro del territorio nacional. Siempre, bueno, no es una, vamos a ponerlo así, es una costumbre que se da dentro de la praxis. Si lo quieren ver, no es muy legal, pero sí puede ser legal, porque al final cuando tú demandas solidariamente a varias empresas, lo vas a justificar que la nacional se vio beneficiada de la relación laboral existente con la extranjera, la nacional, y otro. Lo que va a suceder es que estas nacionales, ya en manera de una defensa, pues van a venir a presionar primero a esta empresa diciéndole, oye, sabes la situación con tu trabajador, porque me estás causando mi perjuicio. Primeramente, la contratación de abogados y vaya, todo lo que lleva un litigio, ¿no? Bueno, Ok, ¿qué otra? muchas gracias, maestro. Tenemos dos consideraciones de Samantha. Nos dice que, no, Lidia nos pregunta que en otra conferencia sobre sistema laboral, justamente vamos a generar ese curso, ¿verdad? De este maestro. Ya le estaremos Ujú. informando de este curso también de sistema laboral, aunado a las etapas de la mediación. Va a ser un curso muy interesante que ya los estaremos invitando. Y tenemos otras preguntas por aquí. Me dice, eh, ellos se van en el país. Dice que la prima de antigüedad se paga en UMAS o en salarios mínimos. O en salarios mínimos, exactamente. No, es salario mínimo, pero en términos del artículo, si no me recuerdo, 162, en relación con el 485, 486 de la Ley Federal del Trabajo, te dice que será salario, pero está topado a dos salarios mínimos. Ese es el tope que te da el 485, que te dice, en caso de existir una indemnización, si el salario del trabajador excede de dos salarios mínimos, será esta la que será la base de cuantificación. Entonces, hay salarios mínimos. Ok. Maestro, dejamos el foro abierto, estimados alumnos. Si quieren hacer algunas preguntas a nuestro expositor, el foro está abierto. Adelante. Maestro, si tienes otro tema, bueno, le dejamos el foro abierto. Adelante, escuchamos sus dudas. Ajá. Ok, un segundo.
creo que no tenemos dudas, maestro. Este, ¿quiere cerrar con algún tema o está muy interesante el tema, pero no sé si quiere cerrar con algo para Sí, darte tu despedida? pues vaya, aquí ya cerraría con esta parte que les decía, ¿no? La existencia de esos derechos que se conocían anteriormente, pues, que a lo mejor era la base de toda la demanda, ¿no? De esas prestaciones, ¿no? Hoy hay que considerar que esta parte que siembra al Estado mexicano con la implementación y obligación que imponen sobre el estudio de derechos humanos y toda esta parte de aplicación, y que el artículo primero constitucional te dice que las autoridades están obligadas, pues va más allá inclusive ya nada más de las autoridades, ¿no? Sino de la parte patronal, y que nos puede llevar inclusive en un futuro a ciertas cuantificacionciones de índole diversa, ¿no? No sé si esta se me pasó, pero ejemplo, imaginemos en una demanda la justificación de algún tipo de daño psicoemocional, ¿no? A lo mejor una víctima de acoso laboral o algo. Vaya, estas cuantificaciones que si bien en la parte penal se pueden cuantificar vía una pericia o algo, podrán arrastrarse también a la contienda laboral y que va a ser un tema, vaya, de debate por la justificación que tendrán que dar los operarios jurídicos, en este caso, tanto los postulantes, litigantes, las partes, e inclusive por el propio tribunal laboral, ¿no? Entonces, hay mucho en esta materia laboral. Pues bueno, Muchas, perdón. Le dejo el foro al maestro Josué, que está con nosotros. Maestro, adelante. Bueno, creo que no ha llegado. Estimados alumnos, les agradecemos mucho por estar con nosotros. Esperemos que haya sido muy gratificante esta conferencia que nos hizo el favor de impartirnos el maestro Julio César Álvarez Martínez. Muchísimas gracias por su asistencia. Y bueno, les estaremos mandando la información sobre el curso que vamos a impartir justamente de temas laborales. Muchas gracias. El día de mañana tenemos también otras conferencias. Espérenme tantito, les hago el comercial. Aquí está, un segundo. El día de mañana tenemos la conferencia vamos a mandar la información. Aquí estoy. Un segundo. El día de mañana tenemos la conferencia, mañana miércoles, la conferencia a cargo de la licenciada Maribel, trabaja en notaría, se llama Sucesiones Notariales. El próximo jueves tendremos, jueves 25, tendremos a la licenciada Violeta con Psicología para Abogados. Es un tema muy interesante, licenciados, que no debemos de perdérnoslos. Y cerramos el día viernes con la maestra Guadalupe Guzmán, que tiene una gran trayectoria, muy conocida en el ámbito jurídico. Creo que tú también la conoces, maestro Julio, me lo habías comentado. Y el tema se llama Juicio Oral Familiar del Código Nacional de Procedimientos. ¿Sale? Entonces están cordialmente invitados, estimados alumnos, para esta semana de conferencias y próximamente les estaremos mandando la información sobre los cursos. De mi parte sería todo. Te agradezco mucho, maestro, por tu tiempo. Estimados alumnos, gracias. Y bueno, seguimos aquí al pendiente y espero verlos mañana. Muchísimas gracias. Hasta luego.